Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya estamos conectadas con nuestra compañera María Eva Koutsovitis, quien es ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien precisamente hablamos de temas vinculados a la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo te trata este día de sol y 29 grados? Eva, ¿estás en la calle? Mira, en un ratito voy a estar en la calle porque me tengo que ir a la facultad. Estuve a la mañana en la calle y la verdad que sí, mucho calor. Bueno, comenzó el calor, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, me va a tocar transitarlo. Encima cada vez hay menos árboles básicamente en la ciudad de Buenos Aires, así que se complica tener una sombra en la cual reposar un ratito, que es uno de los tantos problemas que hay en esta ciudad actualmente. Sí, la falta de árboles, la falta de espacios verdes públicos, todo hace que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años haya ido aumentando de manera muy acelerada, ¿no? Fenómeno que por supuesto no está en agenda por parte de este gobierno, que debería estar tomando nota y llevando adelante acciones necesarias para poder mitigar esta amenaza de origen natural que la ciudad debe afrontar junto con las inundaciones, que son las olas de calor. Así que bueno, la verdad es que hay muchos problemas estructurales en la ciudad de Buenos Aires, sí, más allá de la dimensión ambiental, más allá de la dimensión social, que es la situación estructural de emergencia habitacional de la que tantas veces hemos hablado. Pero bueno, en esta oportunidad, la idea era conversar un poco respecto a esta emergencia habitacional en términos estructurales que transita la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto tampoco está en agenda. Recordar que en la ciudad de Buenos Aires 500.000 de porteñas y porteños se encuentran en emergencia habitacional, 12.000 personas sobreviven todos los días en situación de calle, sí, y hay 400.000 porteñas y porteños que viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua potable en las villas de la ciudad de Buenos Aires. El 40% además de los hogares porteños son inquilinos con niveles de hacinamiento que duplican al de los hogares propietarios. Y un importante porcentaje de estos hogares inquilinos tienen que destinar, como decimos siempre, más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Sí. Bueno, todo esto sucede en un contexto de importantes cambios sociodemográficos en la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes aproximadamente salió un informe muy interesante que elaboró la Fundación Tejido Urbano respecto a la cantidad de personas que viven solas en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un dato a tomar en cuenta: en la Argentina cada vez más personas viven solas. A nivel nacional, el 25% de los hogares son unipersonales. En los últimos 20 años, los hogares unipersonales se triplicaron y hoy tenemos más hogares unipersonales que hogares tipo, que hogares constituidos por 4 personas. Claro. Y la verdad es que eso es una novedad. Sí. Ahora, cuando miremos la ciudad de Buenos Aires, ahí la verdad que los datos son mucho más impactantes. En la ciudad de Buenos Aires, el 40%, casi la mitad de los hogares son unipersonales. Y la verdad es que, si bien esto lo podemos explicar teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene un importante porcentaje de población adulta mayor, el 25% de quienes habitan la ciudad superan los 60 años de edad, lo cierto es que el 40% de hogares unipersonales en la ciudad de Buenos Aires es transversal a jóvenes, adultos y también, por supuesto, adultos mayores. Claro. Y acá tenemos que mirar por qué casi la mitad de los hogares son unipersonales. Bueno, en realidad el fenómeno de inquilinización es claramente un limitante a la hora de poder proyectar una familia. Así que hay que mirar un poco de la mano cómo va ese proceso de inquilinización creciente con este fenómeno creciente de hogares unipersonales. Bueno, si además miramos
un sector que es el sector que corresponde a las personas adultas jóvenes entre 30 y 45 años, bueno, las personas que están entre 30 y 45 años, más de la mitad son inquilinas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con estas personas que hoy son adultas jóvenes, que son, insisto, más de la mitad inquilinas, el día que se jubilen? Claro. La verdad ¿Cómo van a es hacer? que... ¿Cómo van a hacer para pagar el alquiler? Bueno, la verdad es que este fenómeno ya lo observamos. Personas adultas mayores que se jubilan, que no son propietarias de la vivienda que ocupan y que, por supuesto, con la jubilación que perciben, no pueden seguir afrontando el pago del alquiler y automáticamente, una vez que se jubilan, se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad habitacional. Pero la verdad es que viendo ahora un poco qué pasa en las villas porteñas, ¿no? Datos que son muy invisibles. Si nosotros vemos qué pasa con la composición de los hogares en las villas de la ciudad de Buenos Aires, yo traje 3 ejemplos para que esos resultados o esos números puedan ser representativos. Primero, Villa 20, un barrio que está en Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, un barrio que tiene 100 años de historia, donde viven más de 30.000 personas y en donde tenemos casi 2 familias por vivienda. Y el 24% de quienes habitan en Villa 20 son inquilinos e inquilinas. Esto lo primero que nos muestra es que este proceso, ¿sí?, acelerado de inquilinización que experimenta la ciudad se trasladó a las villas porteñas. Entonces, en las villas porteñas también observamos un fenómeno acelerado, yo diría aceleradísimo, de inquilinización. Si nos vamos ahora a Rodrigo, bueno, nos vamos a Puerto Madero, nos vamos a la Costanera Sur, un barrio que tiene 40 años de historia, un barrio pequeño, un barrio de 4 manzanas, en donde viven aproximadamente 3.000 personas. Acá también tenemos casi 2 familias por vivienda y el 25% de las familias son inquilinas. 1 de cada 4 habitantes en Rodrigo, bueno, alquila. Si nos vamos ahora al playón de Chacarita, nada, corazón de la ciudad, barrio Chacarita, un barrio más joven, un barrio que en realidad tiene sus orígenes allá a fines de la década del 90, principios del 2000, plena crisis, ¿no?, social y económica de la Argentina. En este barrio viven aproximadamente 3.000 personas. Acá encontramos niveles mayores de hacinamiento, 3 familias por vivienda y casi el 30% de las familias son inquilinas. Bueno, yo elegí estos 3 barrios porque en estos 3 barrios el gobierno de la ciudad llevó adelante procesos de reurbanización y de integración sociourbana. Hace varios meses que venimos, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, relevando las familias inquilinas en el barrio Playón de Chacarita. Y la verdad es que los resultados de ese relevamiento son muy alarmantes. Lo que hay que tener claro es que en el año 2016 el gobierno en el barrio Playón de Chacarita comenzó el proceso de reurbanización, construyó viviendas nuevas, esas que podemos ver desde la avenida Triunvirato. Muchas familias fueron relocalizadas a estas viviendas nuevas. Sin embargo, el gobierno no hizo un programa de mejoramiento integral para el conjunto de las viviendas del barrio histórico. Claro, solo creó estas viviendas nuevas, digamos, pero no hubo una mejora para el resto de los vecinos y vecinas del barrio de Chacarita. Tal cual, no hubo un plan integral. Algunas viviendas se mejoraron, pero la mayoría yo te diría que no. En el barrio histórico hay más de 100 familias inquilinas que se encuentran habitando viviendas en condiciones habitacionales críticas. Críticas en términos de hacinamiento, críticas porque no acceden a servicios básicos en el interior de la vivienda, no cuentan con baño individual, no cuentan con cocina, con riesgo estructural, con riesgo eléctrico, sin condiciones de ventilación, con amenazas de desalojos, con filtraciones, con humedades. Bueno, acá es importante recordar que la ley de urbanización del barrio de Chacarita establecía que todas las familias, más allá de que sean propietarias o inquilinas, tenían derecho a una solución habitacional definitiva. Claro. Lo cierto es que la mayoría de estas familias
inquilinas alquilan una pieza en donde viven 3 o 4 personas, a veces compartiendo el único colchón que tienen, en condiciones de hacinamiento extremo, sin baño, es decir, que tienen que acceder a un baño compartido que a veces está en otro piso, claro, ¿no?, con otras familias también inquilinas, sin cocina y pagando por una pieza alquileres promedio de 400.000 pesos. Entonces, digo, esto prende una alarma, ¿no? Insisto, es un barrio que está en proceso de reurbanización y de integración, en donde el gobierno de la ciudad se ha retirado, en donde ha dejado de intervenir y en donde las familias inquilinas, sin que exista ningún marco que regule los alquileres en las villas, tienen que afrontar el pago de alquileres elevadísimos, insisto, por una pieza. Bueno, si nosotros, la verdad, miramos un poco qué es lo que pasa con la pirámide poblacional en los barrios populares, bueno, lo primero que podríamos decir es que la pirámide poblacional en los barrios populares a nivel nacional y por supuesto también en la ciudad de Buenos Aires es parecida a la que tenía la Argentina hace 100 años. Es decir, tenemos en realidad un sector que es el sector predominante que corresponde a las infancias y después una proporción muy baja de personas mayores. Solo una minoría de quienes viven en villas y asentamientos superan los 65 años de edad. Y en la ciudad de Buenos Aires, digo, esta dura realidad, ¿no?, en términos sociales, demográficos, se ve expresada en la reducción de la esperanza de vida. Claro. En el sur de la ciudad, en donde 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, vemos que la esperanza de vida está reducida para los varones 10 años respecto a lo que pasa en Núñez, Belgrano y Colegiales. Y la verdad es que esto, sin duda, prende alarmas, ¿no?, y abre interrogantes. ¿Cuál es la agenda que tiene el gobierno para frenar, por un lado, este acelerado proceso de inquilinización que, por supuesto, se ha trasladado a las villas porteñas? Sí. Y por otro lado, ¿cuál es la agenda para poder abordar estas profundas desigualdades sociodemográficas? Y la respuesta, lamentablemente, es que no hay ninguna agenda del gobierno para esto. De hecho, el presupuesto que ahora va a aprobarse seguramente en las próximas semanas en la legislatura, establece para el año que viene, para los organismos destinados a políticas habitacionales, un 1% respecto al presupuesto total y es el más bajo de los últimos 14 años. Y cuando miramos el presupuesto que se destina a los barrios populares, villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que desde el año 2024 la prioridad en las villas porteñas es el negocio de las obras de emergencia, en lugar de obras definitivas. Claro. Es decir, el negocio de la emergencia es la prioridad, cuando la prioridad deberían ser construir más viviendas, por ejemplo, mejorar las viviendas existentes, mejorar los núcleos húmedos de estas viviendas, es decir, garantizar que cada familia pueda tener al menos una canilla en el hogar que habita. La realidad es que las familias inquilinas en el hogar que habitan, que es una pieza, insisto, no cuentan con una canilla, no cuentan, sí, por supuesto, con un baño y con una cocina. Y esto, en realidad, ya para cerrar, trae otra reflexión, ¿no? Hemos visto cómo tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad demonizaban a las organizaciones sociales que se ocupan de la asistencia alimentaria en las villas y en los barrios más postergados. Bueno, justamente quienes acuden a los comedores comunitarios son las familias inquilinas, que viven en una pieza, que no tienen baño, que no tienen cocina y que por supuesto no tienen cómo elaborar y manipular alimentos y que por lo tanto son las y los comensales de los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria. Bueno, la realidad es que el gobierno de la ciudad, en lugar de tomar nota de esta problemática para llevar adelante acciones, ayudar a las familias que alquilan en las villas porteñas, ¿sí?, facilitando o flexibilizando los requisitos del subsidio habitacional. La verdad es que hoy no es compatible acceder al subsidio habitacional si alquilas en una villa porque necesitas un recibo de pago de alquiler. Claro, no tiene sentido. Por otro lado,
Absolutamente. Por otro lado, deberíamos tratar de encontrar una solución al tema de los requisitos para alquilar una vivienda, la garantía propietaria, el mes de depósito. Bueno, si en realidad el Estado es el garante del pago del alquiler para todos los sectores sociales, bueno, muchas familias que hoy alquilan una pieza podrían alquilar una vivienda, ¿sí?, en otro barrio, con baño y con cocina, por el mismo monto. Bueno, la verdad es que ninguna de estas propuestas están en agenda. Nosotros necesitamos poder abordar urgente el problema habitacional, porque, insisto, el problema habitacional ya es un problema estructural en la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno, lejos de tomar nota de que se trata de un problema estructural, lo que hace es desfinanciar a los organismos que se ocupan de llevar adelante políticas habitacionales o políticas de vivienda. Eva, ¿crees que a partir del 10 de diciembre, cuando se renueven las bancas de la legislatura porteña, puede llegar a cambiar algo de esto, o que vamos a estar peor y que estas columnas van a ser cada vez más terribles? Mira, la verdad es que yo no tengo mucha expectativa porque no ha estado en agenda, por supuesto, por parte del gobierno, pero tampoco, ha sido la agenda construida por parte de los sectores de la oposición, excepto algunas excepciones, claro, la problemática estructural habitacional. Así que yo la verdad es que no tengo muchas expectativas. Ojalá que sí, porque, insisto, esta es una problemática transversal y es una problemática que hay que abordarla transversalmente, ¿no? Nosotros tenemos que resolver el problema habitacional de los sectores medios altos y de los sectores populares. Hoy la clase media y los sectores populares no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Y nosotros eso tenemos que poder ponerlo en agenda y debería ser una prioridad de todos los espacios políticos. Bueno, lamentablemente, hasta ahora eso no está sucediendo, ni por parte de la oposición, ni por supuesto por parte del gobierno y sus aliados. La problemática habitacional es una problemática en muchísimas ciudades del mundo. Vemos que en Nueva York ganó un alcalde que puso como centralidad en su campaña el tema del acceso a la vivienda, planteando medidas como el congelamiento de alquileres. Si acá llegamos a plantear el congelamiento de alquileres, directamente somos denunciados por usurpadores, ocupas y comunistas. Bueno, la realidad es que fue un candidato del Partido Demócrata el que planteó eso en el estado de Nueva York, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que ojalá que este tema realmente sea un tema que entre en agenda. No nos sirven acá los parches, no nos sirven acá las medidas de emergencia. Acá lo que nos sirven son medidas que resuelvan un problema que es estructural, ¿sí? Porque la ciudad, insisto, no es que está en emergencia habitacional, está en una emergencia estructural en términos habitacionales. Así como tenemos una pobreza estructural, nosotros tenemos una emergencia estructural habitacional en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país, por supuesto, ¿no? Pero en particular en la ciudad de Buenos Aires es inadmisible, porque tenemos un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona y porque somos el distrito más rico de nuestro país y somos una de las ciudades más ricas de la región. Y la verdad, todos los años a este gobierno le sobran cientos de millones de dólares que debería destinarlos justamente a políticas habitacionales. Sin dudas. Clarísima como siempre, Eva. Nos encontramos en 15 días. Muchísimas gracias. En 15 días nos encontramos para seguir charlando de la ciudad. Un abrazo enorme y muy lindo fin de semana para todas y para todos. Igualmente para vos, cuídate del sol, llévate un gorrito y agua, por favor. Totalmente. A hidratarse mucho y a ponerse en lo posible a la sombra. Por favor, te mandamos un abrazo. Pasó así María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hoy hablamos de emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires.